Muy buenas a todos mis hermanos y amigos en Cristo Jesús de este su canal Jesús el Gran Yo Soy. Damos gracias a Dios nuevamente por un nuevo año que nos permite comenzar y más que todo pues creciendo en su palabra. Muchos ya han vaticinado muchas cosas para este año, que van a haber problemas. Bueno, casi lo mismo de siempre. Lo que sí tenemos seguros como creyentes es lo que nos dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que es cierto, el mundo va a un destino cruel y despiadado por no creer lo que dice la palabra de Dios. Pero nosotros como creyentes nuestra esperanza está en Dios, no en nadie más. No podemos caer en la trampa de creerle a otras personas y no creer lo que nos dice la palabra de Dios. Nosotros como creyentes tenemos que siempre obedecer lo que nos dice su palabra, no lo que dijo Baba Yanga o lo que dijo Nostradamus. No podemos caer en ese error tampoco. Recuerden que cuando ellos dijeron cosas así, sí, posiblemente hasta leyeron la Biblia y de eso basaron sus estudios. Pero nuestra confianza siempre tiene que estar en lo que Dios nos ha revelado en su palabra. Y bueno, deseándoles un feliz año nuevo también, y también pedirles disculpas porque hasta este momento estoy comenzando nuevamente a retomar el estudio de los salmos. Como ustedes saben, bueno, los que me conocen, los que ven estos videos, saben que pues mi mamá tiene un negocio de comida, y bueno, yo soy el que le administro ahí el negocio de comida. Y ustedes saben que para el mes de diciembre pues las ventas pues se aumentan más de lo normal. Bueno, cambia el ritmo de venta, pues. Es un mes que exige bastante, entonces les explico esto porque muchas veces no me ausento porque esté haciendo otras cosas, no, simple y sencillamente es que este mes estuvo bien demandado en cuanto a la comida, pero gracias a Dios ya volvió todo a la normalidad y aquí estamos nuevamente, gracias a Dios, retomando el estudio de los salmos. ¿Se acuerdan que vamos ahora por el estudio del Salmo capítulo 17? Y bueno, en este salmo lo vamos a titular así: el eterno rompecabezas. Así se va a llamar el tema de este salmo. Puede sonarles un poco extraño ese título, el eterno rompecabezas. ¿Por qué es un eterno rompecabezas? Porque así como es de difícil a veces y complicado armar un rompecabezas, y a veces uno se explica por qué pasa esto, lo que vamos a ver en este salmo es casi parecido. Una cosa que siempre nos hace doler la cabeza es por qué siempre los justos sufren sin necesidad. Se dice que cuando nosotros hacemos un mal y recibimos nuestro castigo debido a ese mal, nuestra propia conciencia nos dice que es justo el castigo que merecemos, Pero la historia que vamos a ver aquí en este Salmo de David es otra historia. David está sufriendo penalidades por algo que no ha hecho mal. Simplemente lo están persiguiendo como podríamos decir, por pura maldad. Lo están atacando sin razón alguna, pues. Por eso es que el tema de este salmo así se va a llamar el eterno rompecabezas. Porque sinceramente para nosotros los hijos de Dios es un rompecabezas cuando a veces sufrimos por un mal que no hemos hecho. Y muchas veces nos pasa eso. Pedro lo llama sufrir por causa de la justicia, Y sí, es cierto, muchas veces se sufre por causa de la justicia, por hacer lo correcto. David no escapó a esta situación. Veamos lo que dicen los primeros versículos. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación. Vean tus ojos la rectitud. Ojo que el encabezado ahí del salmo dice oración de David, Y es cierto, es una oración de David como casi todos los salmos. Otros salmos son de alabanza. Pero qué interesante cómo comienza. Oye, oh Jehová, una causa justa. Está atento a mi clamor. Es interesante que lo que va a pedir aquí David, si es justo, es de acuerdo a la voluntad de Dios. Muchas veces David era un hombre que nunca pedía
más allá él nunca pedía, no vemos en la Biblia que David haya pedido riqueza, fama, no vemos esas cosas. David aquí está hablando de una causa justa. ¿Cuál es esa causa justa? Que Dios esté atento siempre a su clamor. Está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Es increíble que David aquí está reconociendo que Dios escuche su oración hecha de labios sin engaño. Es decir, cualquiera que lo mira así pensaría que David está hablando como un prepotente, arrogante, o como que él es impecable, que no ha cometido ni un error. No, está lejos de pensarse eso de David. David aquí simplemente está reconociendo que está orando ante el Dios justo, el Dios que sabe que no lo puede engañar, al Dios que lo conoce todo. David sabe que Jehová es el Dios omnisciente, que todo lo conoce. Cuando David dice, escucha mi oración hecha de labios sin engaño, es lógico que va a dirigir palabras correctas, es una causa justa, como dice la primera parte de este versículo. Y si lo vemos bien, cuando nosotros oremos al Señor, sé que suena ilógico, pero no tratemos de engañar a Dios con palabras así vanas. Siempre que oremos al Señor, oremos siempre reconociendo que Él conoce todo de nosotros. Que no tratemos como de decir que estamos bien cuando en verdad no estamos bien y que no hemos hecho nada malo. No, tampoco, no cometamos ese error. Siempre que nos presentemos ante el Señor, oremos como esa causa justa, reconociendo que Él conoce todo y que nuestra oración debe ser hecha de labios sin engaño. Porque eso es lo que le agrada al Señor, que seamos sinceros, pues. Claro, David aquí está orando al Señor por una causa justa, que Dios escuche esa oración, que es una oración sincera, hecha de labios sin engaño. David no va a empezar a decirle al Señor cosas que no tienen nada que ver con lo que está proponiendo, con lo que está presentando al Señor en esta oración. ¿Qué es lo que pide David? Que Dios escuche su oración hecha de labios sin engaños para que de la presencia del Señor proceda su vindicación, es decir, su justicia. Que Dios restituya y que Dios proteja a David, que Dios le dé esa vindicación, es decir, Dios haga esa justicia entre lo que le están haciendo a él y lo que él ha hecho. Que Dios vea verdaderamente, por eso dice ahí, vean tus ojos la rectitud. David está diciendo, Señor, vean tus ojos la rectitud, que en mí no hay engaño, en mis palabras no hay engaño. Esa es la vindicación a la que se está refiriendo David. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Siguen los versículos 3 y 4. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios yo me he guardado de la senda de los violentos. Vuelve a decir David nuevamente, sigue ahí toda esa oración bien coordinada, ¿va? Aparte de que dice que de la presencia del Señor proceda su vindicación y que el Señor vea la rectitud, sigue diciendo David que el Señor ha probado su corazón, que inclusive lo ha visitado de noche, es decir, Dios ha examinado toda su forma de ser. Sabe que aún en esos momentos secretos donde David ahí está, en lo más profundo de su ser, sabe que no puede engañar a Dios y que Dios ha visto la rectitud de su corazón. Me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Si lo pensamos bien, David fue un hombre que siempre dispuso en su boca no hacer maldiciones, ni transgresiones. Es más, vemos en la Biblia que cuando Saúl perseguía a David, Dios puso la vida de Saúl en las manos de David 2 veces. Y David jamás se refirió a Saúl, porque posiblemente por esta causa es que David está presentando su oración al Señor, porque Saúl lo estaba persiguiendo con los demás enemigos de David, los generales de Saúl, ¿va? Pero David nunca, en lo que vemos en los estudios del libro de Samuel, nunca vemos que David haya proferido alguna transgresión contra Saúl, aunque tenía el poder de hacerlo. Pero él siempre dijo, no tocaré al ungido de Jehová, Jehová se encargará de él, decía David. Por eso bien dice ahí la cuestión, ahí el versículo, he resuelto que mi boca no haga transgresión. Porque es lógico, David no iba a proferir juicios de maldición así a lo loco o a lo tonto.
o solo por un simple deseo de venganza, no. David era un hombre que en verdad decidió con su boca no hacer cosas malas, pues no proclamar cosas que no iban a ser de acuerdo a la voluntad de Dios, a pesar de que sabía que lo estaban persiguiendo injustamente, como vamos a ver en los siguientes versículos, ¿verdad? Pero aquí David primeramente está presentando su causa ante el Señor. Está diciendo en oración: Señor, aquí me estoy presentando. Tú sabes que mi oración es de labios sin engaño. Y es cierto, todo lo correcto, porque David en ningún momento trataba de engañarse él mismo y tratar de engañar a Dios. Eso era imposible. Pero lo más importante es que David siempre obedecía a la voluntad de Dios, y por esa razón nunca trató de decir cosas que su boca lo llevaran a cometer transgresión. De ahí que vemos que David siempre fue un hombre bien inteligente. Sabía cómo y dónde. Solo cuando pecó fue que él falló ahí, va, y rápidamente dejó que el pecado lo ennegreciera, como dicen, va. Pero mientras David siempre se mantenía obediente al Señor, de su boca no salían cosas malas, agresivas, nunca deseándole un mal a nadie. No, David no era ese tipo de hombre. Y si alguien puede decir: no, pero es que en la guerra mató bastantes hombres, pero es que eso era en una guerra. Eso ya es otro tema. No se puede discutir en esto que está mencionando David aquí. Pero en cuanto a su forma, en su carácter, no vemos que David haya proferido algún juicio de maldición contra alguien, a pesar de cómo lo perseguían, de cómo trataban de destruirlo. David tenía razón al decir: he resuelto que mi boca no haga transgresión. Y qué interesante, va, porque nosotros también tenemos que entender que la lengua, nuestra boca, es bien importante cómo hablamos muchas veces. Muchas veces sin querer, queriendo, como decía el chavo, ¿va? Proclamamos cosas que no tenemos que proclamar y que pueden ser más bien un castigo para nosotros. Si lo ponemos en ejemplo, ¿va? De que muchas veces, bueno, de que cuando usamos nuestra boca para hablar transgresiones, y no me refiero a solo decir malas palabras, ¿va? Porque eso también es malo, sí, pero no se limita solo a decir palabras malas como hijo de la... No, eso no. Se está refiriendo como, por ejemplo, cuando le deseamos el mal a alguien, o cuando maldecimos a alguien. Eso es transgresión. La Biblia nos enseña que todo debemos dejárselo al que juzga sabiamente, al que verdaderamente va a saber cómo vengarse de toda esta gente que ha hecho lo malo. David aquí está hablando de eso. Y si lo vemos, como les he dicho, David jamás en ningún momento le deseó un mal a Saúl. Es más, hasta le perdonó la vida 2 veces. Cosa que si hubiera sido otro hombre perverso, lo hubiera matado. Y por eso David está diciendo: vean tus ojos la rectitud. Lo que está diciendo en el versículo 2, claro que sí. Es que David fue un hombre que hizo lo recto. Dios miró en el corazón. Por eso dice David: has probado mi corazón, me has visitado de noche. Es que Dios lo visita todas las veces. Y Dios vio en David que no había ninguna de esas maldades en cuanto a eso. Porque es cierto, lamentablemente, como ya conocen la historia, David pues terminó pecando. Pero aquí la idea es que David está representando que lo están persiguiendo injustamente, cuando él le está presentando a Dios que no ha hecho nada malo. Que es más, no le ha deseado ningún mal a nadie, que ha resuelto en su boca no hacer transgresiones, no vociferar, como decimos muchas veces, cosas sin sentido. Un ejemplo muy importante para nosotros los creyentes, que cuando miramos este tipo de cosas, nuestra actitud debe de ser encomendarle todo al juez justo. David sabía que el tribunal humano aquí no funcionó, que esta causa justa, como dice ahí en el versículo 1, solo se la tenía que presentar ante el único juez justo, al juez celestial, al que nada se le puede escapar, al que sí puede juzgar sabiamente y al que sabe cómo retribuir en su momento cada maldad, cada acto de perversión. Por eso es que tiene razón David en decir en estos 4 primeros versículos, que en su corazón no había maldad en cuanto a eso, pues.
No pensemos que David está tratando de decir que él es un hombre impecable, que no ha fallado. No, aquí no está diciendo nada de eso. Solo está diciendo que sus enemigos lo están persiguiendo injustamente y él no les ha hecho nada malo. Y ese es un problema para nosotros también, seamos sinceros. Imagínense el mundo cómo nos sigue persiguiendo por no hacer lo que el mundo pide, pues. Eso se parece a lo de nosotros. Imagínense cómo los grupos LGTB, los ateos muchas veces, nos insultan, nos difaman, nos dicen cosas malas. Y lo único que Jesús nos enseñó es que tenemos que aprender a amar a esta gente, a soportar ese tipo de fallas, a orar por si Dios les concede, porque un día se arrepientan. Eso es lo que nos enseña la Biblia en cuanto al Nuevo Testamento, de que cuando nuestros enemigos nos atacan, no desearles una maldición, no cometamos ese error. Es cierto, nos da enojo a veces ver a gente cómo se burla de la palabra de Dios. O es triste, tal vez no enojo, pero es triste ver cómo la gente se pierde por no creer la palabra de Dios, cómo insultan la palabra de Dios, cómo insultan a los hermanos a veces en Cristo, a los que verdaderamente predican la palabra de Dios. Cómo estos grupos, los LGTB, hacen burlas acerca del Señor Jesús. Eso es odioso, la verdad. Pero nuestra actitud no debe de ser de resolver con nuestra lengua, maldecirlos, no. La Biblia no nos enseña eso, sinceramente. Es cierto, no tenemos que aprobar su forma de pecado, ¿va? No. Tampoco tenemos que unirnos a esa vida perversa, que eso es lo que quieren ellos, que nos unamos a ese estilo de vida pecaminoso. Eso no. Pero sí hablar cómo es el pecado, pues. O sea, decir cómo es el pecado, la verdad. Eso sí lo tenemos que hacer. Y es debido a eso que esta gente nos empieza a odiar. Porque ustedes saben que al denunciar el pecado, obvio, eso genera persecución injustamente porque estamos proclamando algo que ellos hacen mal. Estoy poniéndoles el ejemplo de los LGTB, ¿va? Ustedes ya me entienden a quién me refiero a los grupos homosexuales, ¿va? Ellos no permiten que se les diga nada, al menos en muchos países están censurando bastante fuertemente a las personas que hablan en contra de esto, a esas agencias que promueven el aborto, a esos hombres, a esas clínicas que a la fuerza quieren imponerle a los niños que cambien de género sin ni siquiera decidir si los padres están de acuerdo. No, todo eso es perverso y por eso nos atacan. Pero la Biblia nos enseña que nosotros tenemos que presentar nuestra causa ante aquel juez justo. Él sabe cómo va a actuar ahí, cómo va a destruir esas malas obras, esos malos pensamientos, esas cosas perversas que están planeando. Y sobre todo la persecución que muchas veces recibimos, ¿va? Aquí, gracias a Dios, pues todavía en estos países al menos se conoce que eso todavía no ha llegado, gracias a Dios, ¿va? No es que nos persiguen así como en otros países, ¿va? Que en otros países pues no se puede predicar públicamente que uno es cristiano o predicar de Cristo porque, bueno, lo expulsan o lo matan, ¿va? En otros países los terminan matando, ¿va? Y todo eso aplica ahí, pero la Biblia lo que nos enseña es que no podemos maldecir. Nosotros tenemos que orar porque Dios toque el corazón de aquellos que van a conocer su palabra, de aquellos que se van a arrepentir. Eso solo Dios lo sabe, ¿va? Pero lo que quiero dar a entender es que no tenemos que usar nuestra lengua para maldecir a nadie. Tenemos que tener mucho cuidado. Ese es el ejemplo que les quiero poner aquí, con el ejemplo que nos está poniendo David aquí. Dice él que él resolvió en su lengua no hablar transgresión con su boca. En cuanto a las obras humanas, sigue diciendo, por la palabra de tus labios yo me he guardado de las sendas de los violentos. En pocas palabras, en resumen, pues, David no siguió el mal ejemplo de esta gente. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, es decir, por la palabra que tú me has dado, Señor, dice David, yo me he guardado de las sendas de los violentos. David no tomó ese camino de la violencia. David sabía que al ser violento también no iba a ayudar en nada. Bien dicen que la violencia genera más violencia, ¿va? Y es cierto, ese es un problema que siempre hemos tenido los seres humanos, ¿va? Que siempre buscamos la manera de cómo estar en guerra, pues.
Y por eso es que nunca terminan los conflictos, las guerras. Porque por las ambiciones de unos, ¿es cierto? Por el deseo de otros de no quererse dejar dominar. Y así es como este mundo está en guerra, pues. No paramos de oír que surgió esta guerra allá en Rusia, Ucrania, en Israel con el Líbano, con Hamas, que posiblemente se puede dar una guerra allá entre Estados Unidos y China por el territorio de Taiwán. Y no para de oírse guerra. Qué miedo a que Corea del Norte invada a Corea del Sur. ¿Por qué? Porque es el mismo camino de la violencia, pues. Aquel queriendo dominar al otro y el otro no queriéndose dominar, obviamente, no se tienen que dejar. Pero aquí David está hablando personalmente de que él no tomó ese camino de la violencia. Él mejor lo dejó en las manos de aquel que él sabía jugar sabiamente. Sabía que ese Dios lo podía librar de esta situación. Entonces mejor presenta su causa ante él. Y qué bueno sería que nosotros, los hijos de Dios, también presentáramos nuestra causa ante ese Dios justo. Que no empecemos con cosas como a maldecir o a decir cosas que no le agradan al Señor. Recordemos que el Señor es vengador de todas estas cosas. Y Pablo dice que un día Dios va a retribuir todo esto. Nuestro único deber es predicar, pedirle al Señor que nos fortalezca. Miren lo que sigue diciendo, cómo encaja todo eso. Miren lo que sigue diciendo David. Sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. ¿Qué es lo que hizo David mejor? Pedirle al Señor que sustentara sus pasos. ¿Para qué? Para que sus pies no resbalaran. Tiene sentido. En vez de nosotros querer buscar hacer lo malo, mejor pidámosle al Señor que sustente nuestra vida, sustente cada uno de nuestros pensamientos, nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar. Que Dios sustente cada uno de nuestros pensamientos y no pensemos en tomar decisiones erradas y tontas que más bien nos pueden llevar a algo peor. No, David no está pidiendo eso. David está pidiendo más bien que Dios sustente sus pasos para que sus pies no resbalen. Porque recordemos que al final la idea de todas esas personas que nos atacan injustamente es esa, pues, vernos resbalar también, pues. Ya que ellos están en esa misma miseria, en esa misma condición, no quieren sentirse los únicos, pues, en ser los únicos que son malos. Ellos detestan ver que otra persona que anda haciendo lo correcto, para ellos es malo ver que otro hace lo correcto. Entonces, ese tipo de gente lo que desea es siempre que nosotros también resbalemos, para así ya no sentirse tan solos, pues. Ahí viene la persecución también, pues. Entonces David lo que está diciendo, Señor, sustenta mis pasos, Señor, para que si no termine siendo como ellos, para que mis pies no resbalen y termine convirtiéndome en uno de ellos. Eso es lo que está dando a entender David. Y nosotros también, cuando recibimos ese tipo de cosas, ya sea de quien sea, de que por qué nosotros hablamos del infierno, de que por qué nosotros condenamos a los homosexuales, pues, por qué somos homofóbicos, de que por qué nosotros no dejamos que las mujeres eliminen o interrumpan su embarazo, como dicen ellos, aunque es un asesinato, claramente, ¿va? Porque nosotros no, todo eso es persecución contra nosotros, no parece. Tal vez no es una persecución física que nos están quitando la vida, no. Pero nos están persiguiendo ¿para qué? Para que nosotros cedamos, pues. Entonces David aquí, en su momento, David obviamente dijo, Señor, sustenta mis pasos. Yo no quiero ser como Saúl, decía David. Lógico, él no quería ser un hombre violento. No quería ser como Saúl, que Saúl sí lo perseguía sin causa. Pero David tampoco quería caer en esa trampa de volverse un hombre violento, pues. Él sabía en su momento que Dios iba a actuar, por eso pide, Señor, sustenta mis pasos. Y nosotros también, en medio de este caos, solo nos toca decir eso, Señor, susténtanos, Señor. Es decir, danos fortaleza, Señor, para soportar esto. Porque muchas veces sí, somos perseguidos injustamente, pero claro, por causa de la justicia, pero para nosotros ese es un dolor de cabeza, es un rompecabezas eterno, como les estoy diciendo, porque sufrimos injustamente a veces, ¿va? Pero es que tenemos que entender, como dice Pablo, que todos aquellos que quieran vivir piadosamente van a sufrir persecución. David fue un hombre que obedecía al Señor, y eso muchas veces a sus enemigos generaba odio. Imagínense ustedes Saúl y su
y su cúpula de consejeros ahí, incitando el odio de Saúl contra David, porque estos creían que David iba a ser una amenaza para ellos. Aunque como les he explicado, ellos miraban a David como un hombre verdaderamente obediente al Señor. Sabían que David era un líder fuerte, un líder que iba a gobernar bien a la nación de Israel, que no iba a permitir nada malo. Saúl no, Saúl en cambio era un líder débil. Era un rey que no supo obedecer al Señor y era fácilmente manipulable. Entonces para ellos era una ventaja tener a un líder así, que fácilmente se dejaba dominar por los celos, por los prejuicios, que era un rey que le temía más al pueblo que al mismo Dios y hacía las tonteras que no tenía que, hacía cosas que no tenía que hacer, como ofrecer sacrificios, por ejemplo. Todas esas cosas en verdad eran malas. Y eso era lo que Saúl odiaba de David, porque David era un hombre conforme al corazón de Dios, que era obediente. Por eso entonces, ese era el deseo de estos enemigos, pues perseguían a David por eso, pues. Claro, era un hombre piadoso, pues. Pero David, al ver todo esto, él presenta su causa ante Dios, sabe que sus oraciones son hechas de labios sin engaño, sabe que Dios lo ha examinado de todas las formas posibles, sabe que Dios, en cuanto al desearle un mal a Saúl, Dios sabe que David no le ha deseado un mal a él, porque Dios lo conoce todo. Pero David por eso dice, en medio de esta presión que estoy sintiendo, Señor, sustenta mis pasos. Porque si el Señor no sustenta sus pasos, pues David puede caer en el mismo camino, pueden sus pies resbalar. Por eso David dice, sustenta mis pasos, oh Jehová, para que mis pies no resbalen. Y es cierto. ¿Qué nos dijo Jesús cuando hizo la oración al Padre? No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, perdón. Bueno, si lo parafraseamos aquí o lo asociamos con este versículo, podríamos decir que David está diciendo eso: Señor, no me dejes caer en el mal, líbrame de estas tentaciones. Y ese es un diario vivir que tenemos que tener en oración con nuestro Dios. No repetir mecánicamente, no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, no. Sino que en cada situación que se nos presente, Señor, sálvanos, Señor. Y siempre ser conscientes, recordar que su palabra nos dice que aquello es malo. Por eso es importante el reconocer que tenemos que cada día pedirle al Señor fortaleza. Fortaleceos en el Señor, decía Pablo, y en el poder de su fuerza. David sabía que no iba a poder solo con esto. Nosotros tampoco vamos a poder con esto. Solo nos toca orar y presentar nuestras oraciones ante el juez supremo, ante el juez celestial, el que sí va a solucionar todo esto. Y sigue diciendo David, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, Dios, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Aquí nuevamente David está usando una forma ilustrando a Dios como un ser humano. Aunque claro, la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿va? Y que Dios verdaderamente, nadie ha visto a Dios al menos en el Antiguo Testamento, ¿va? Ellos no habían visto a Dios. Como nos enseña la Biblia en el Nuevo Testamento, que sí. En el Nuevo Testamento dice Juan, ellos vieron a Dios literalmente en el Señor Jesucristo, ¿va? En él habita toda la plenitud de la deidad, dice Pablo, ¿va? Pero aquí David todavía no tenía esa revelación, por eso dice, inclina a mí, yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Es decir, como que Dios está haciendo a Dios como un ser humano que tiene que oír, inclinar su oído y escuchar su oración. Vuelve a repetir esta misma palabra David, como en el versículo 1, cuando dice, oye Jehová, una causa justa. Y aquí dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás. Oh Dios, inclina a mí tu oído y escucha mi palabra. Es como para darle realce a lo que está diciendo David. Es para que nosotros aprendamos y entendamos que Dios sí está dispuesto a escucharnos. Que Dios no se cansa de oírnos. Si pensamos que Dios se va a aburrir de escucharnos cuando le pedimos que incline su oído, o que escuche nuestras palabras, o que nos salve,
No, Dios no se aburre de eso. Es que Dios no es como nosotros. De lo que sí Dios se va a hartar es que nosotros tratemos de engañarlo. Eso sí le va a molestar al Señor. Por eso David decía en el primer versículo, escucha mi oración hecha de labios sin engaño. Siempre que nos presentemos ante el Padre, presentémonos con sinceridad. No tratemos así como de aparentar que Dios no sabe lo que somos. No, por favor, tratemos de siempre presentarnos ante Dios como somos y a la vez pedirle que nos limpie de toda esa maldad, que sustente nuestros pasos para que no caigamos. Por eso es que David vuelve a repetir esto cuando dice, yo te he invocado por cuanto tú me oirás. David tiene esa seguridad. Sabía que al fallar el tribunal humano de aquí, obviamente tenía que recurrir ante el único tribunal que sabía que le iba a oír y que iba a escuchar su oración. Por eso vuelve a decir esto. Muy importante para nosotros porque imagínense que David, él pudo haber invocado otras deidades de las que habían en ese entonces en la tierra de Israel, los Baales, Acera, Astarot, todo un montón de deidades paganas. Cosas que otros reyes malos, como vemos en el libro de los reyes, hicieron, que invocaban a otros dioses. Y Dios los castigó por eso. Entonces David no, dice, no, yo te he invocado solo a ti, Señor, y yo sé que tú me oirás. Y claro, es que Dios es el único que puede oír nuestras oraciones. No tenemos que pensar que otra persona lo va a hacer o que otro no. No tenemos que hacer oraciones a los santos tampoco, porque eso es un terrible pecado también, ¿va? Solo presentar nuestra causa ante el Dios justo. Y aquí David dice, muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Aquí a David está ahora pidiéndole al Señor que muestre su salvación. Es decir, muestra tus maravillosas misericordias, es tus maravillosas obras de poder. Es decir, todas esas misericordias en las que Dios ha salvado a su siervo. Todos aquellos que se han refugiado en Dios han visto cómo Dios en su diestra los ha protegido. Y eso es un hecho real, como lo vemos en toda la Escritura, cómo Dios ha salvado. Porque ahí cuando dice, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, indica la mano derecha, ¿va? Y claro, en el Antiguo Testamento se pensaba, ¿va?, que la mano derecha siempre representaba poder, fuerza, confianza. Obvio, David nuevamente está atribuyendo a Dios cosas que solo Dios tiene. Por ejemplo, que Dios muestre sus maravillosas misericordias, que Dios nos salve de situaciones difíciles. Solo Él puede mostrar esas maravillosas bondades, esos actos de misericordia donde Dios rescata literalmente a su siervo. Ustedes lo pueden ver a través de toda la Biblia. Si no lo han hecho, lean la palabra de Dios, lean su palabra. Ahí se van a dar cuenta cómo Dios salvó y cómo en la actualidad Dios nos sigue salvando también. Porque no podemos pensar que Dios solo lo hizo allá, en el Antiguo Testamento o en el tiempo de los apóstoles. No, Dios hasta el momento sigue salvándonos. Es cierto, a veces hay hermanos en Cristo que mueren por su fe, pero eso es algo que la Biblia nos profetiza, que por causa de la justicia vamos a padecer. Hasta en eso tenemos que pedirle al Señor que nos sustente y nos fortalezca para estar preparados para ese momento. Pero si no es la voluntad de Dios, Dios nos va a librar, nos va a salvar, vamos a ser refugiados con su diestra, con su poder, de todos aquellos que se levantan contra nosotros, todos aquellos que desean nuestro mal, que desean que no estemos los cristianos aquí, porque los cristianos somos una carga, una molestia. Siempre hablamos del infierno, es todas esas cosas que nos dicen. Pero siempre tenemos que reconocer que nuestra protección es de parte de Dios, que Dios nos va a salvar con su diestra, como indica aquí. Yo les estoy enseñando aquí el puñal porque eso es lo que significa, ¿va? Pero es que son figuras que está usando David, atribuyéndoselas a Dios. Es como les he explicado en los salmos anteriores, el antropomorfismo. Es decir, atribuirle a Dios características humanas, como por ejemplo, inclina a mí tu oído, defiéndeme con tu diestra, dice David. Son cosas que solo el humano las tiene, pues, pero que se las atribuye a Dios. Entonces, eso es lo que está dando claro. Dios en su inmenso poder no necesita una mano, no. Obviamente que Dios es todopoderoso y Él nos guarda, ¿va? Esa es la idea, que mejor pidámosle al Señor que muestre sus maravillosas obras en un mundo tan incrédulo, tan malvado.
Y por último, aquí nos vamos a quedar porque este salmo es muy largo. Dice, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Ahora David está mencionando algo tan lindo, pues se lo podemos decir así. David está diciendo, guárdame como a la niña de tus ojos. Nosotros tenemos las cejas, bueno, las pestañas y los párpados, ¿va? Y todo esto protege bien la niña de nuestros ojos, ¿va? Y nosotros estas partes de aquí, esa parte de la niña de los ojos, la cuidamos como si fuera nuestra propia vida, porque claro, con eso es que miramos todo, ¿va? David, ya saben ustedes, está haciendo la misma ilustración. Guárdame, oh Dios, así como la niña de tus ojos. Es decir, David se siente como que él es esa parte del cuerpo, pues, y que Dios la va a proteger muy bien. Y claro, qué mejor protección que la del Señor, ¿verdad? Y cada día que nosotros también nos levantemos de nuestra cama, agradecerle a Dios por un día más, ¿va? Y cuando salgamos, Él nos proteja como a la niña de sus ojos, ¿va? Que Dios nos esconda bajo la sombra de sus alas, como dice David. Todas esas son ideas sinónimas, siempre es la idea de protección, ¿va? Pero qué interesante la poesía que está usando David, como la niña de sus ojos y como la sombra de sus alas, es como decir, como una gallina, pues. Ahora está ilustrando otra protección que Dios hace en cuanto a sus hijos, siempre con la misma idea de la protección, ¿va? Así como la gallina protege a sus pollitos, así Dios nos protege a nosotros también. Y tenemos que reconocer que eso es muy importante, ¿va? En nuestra vida. Es cierto, cada país está en una crisis horrible. No lo podemos negar. Miren en Estados Unidos cuántos tiroteos se dan. En Estados Unidos, no porque quiera hablar mal de solo Estados Unidos, ¿va? Pero imaginen en Estados Unidos a cada rato surgen tiroteos. Aquí en nuestros países latinoamericanos no somos la excepción. Aquí hay violencia por todos lados, miedo a ser asaltado, miedo a que se sufra un accidente, cualquier cosa, pues. Pero nuestra única condición es orar al Señor que nos proteja de todo mal, que nos guarde como esa niña de sus ojos, que nos proteja bajo la sombra de sus alas. Y si aprendemos verdaderamente a confiar en Dios de esa manera, es que Dios nos va a guardar de todo mal. No miremos hacia las circunstancias, ¿saben? Los hijos de Dios no tenemos que ver a las circunstancias, tenemos que ver por encima de esas circunstancias, es cierto. Nuestros países no están bien. Nuestros países están sufriendo crímenes, violencia, guerra, corrupciones, asaltos, extorsiones, o sea, un sinfín de males que como ciudadanos a veces no deseamos porque hacemos lo correcto, muchas veces decimos así, ¿va? Pero la idea es que nosotros tenemos que pedirle a los que verdaderamente hemos confiado en Jesús, ¿va? Que Dios nos guarde como a la niña de sus ojos, que Dios nos proteja. Y cuando nosotros aprendemos a ver al de arriba y no las circunstancias, entonces nosotros pasamos por encima de estas circunstancias y ya no caminamos tan atemorizados. Pues es cierto, no quiere decir que no ignoramos el mal, claro que no, porque es lógico, no, es ilógico, no podemos ignorar el mal que hay en nuestros países. Pero sí lo que podemos hacer es pedirle al Todopoderoso que nos guarde, que proteja a aquellos que tanto queremos también. Y que Dios haga su justicia en medio de estas naciones líderes que han permitido tanto mal. Les agradezco si se quedaron hasta el final viendo este video, ¿va? Espero que sea de mucha bendición, ¿va? Y que, bueno, como siempre, compartan, ¿no? Denle un like, ¿va? Yo sé que a veces es bien difícil, la gente solo mira los videos, pero no les da like, ¿va? Es importante el like, ¿va? Porque así YouTube pues nos recomienda, ¿va? Y sobre todo compártanlo y suscríbanse también. Eso va a ser una bendición también, saber que podemos tener más suscriptores, ¿va? Más personas que crezcan en la palabra de Dios. Y como siempre, pidiéndoles que Dios los guarde a ustedes y a mí, ¿va? Y muchas gracias, bendiciones.